Tenemos participación de diferentes puntos de la República. Muchas gracias. Pónganos de dónde vienen para que nosotros sepamos. Y también pongan su nombre. Algunas personas por ahí vemos que traen todavía el nombre de sus dispositivos, ¿verdad? Pero es mejor saludarlos por su nombre que como Galaxy o iPad. Bueno, sin mayor preámbulo, a nombre de nuestro presidente nacional, ingeniero Eduardo Ramírez Leal, de nuestro vicepresidente de Educación y Capacitación, el arquitecto Ramón Salgado Vega, le damos la más cordial bienvenida a esta plática que se denomina Dirección de Empresas, el desafío de lograr objetivos en estos tiempos de crisis. Y quién, si no, necesitamos un empujoncito en una plática de este tipo. Les presento a nuestra expositora del día de hoy. Ella es Mayra Adriana Bravo Organiz. Es licenciada en Administración con especialidad en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Acapulco. Tiene una maestría en Administración con especialidad en Finanzas y Sistemas de Gestión de Calidad por el Instituto Tecnológico de Estudios de Occidente, ITESO de Guadalajara. Es doctorante en Educación por la Universidad de Hipócrates, catedrática invitada de programas de licenciatura y posgrado en universidades del Sistema UNAM, Sistema Ibero y TESO, Universidad del Valle de México, y actualmente profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero, conferencista en congresos nacionales e internacionales, consultor certificado ante la NTCL de Consultoría General Nivel 5, otorgada por el CONOCER, y consultor del Programa de Formación de Negocios México-China, experiencia profesional en el desarrollo de proyectos del desarrollo económico de la cooperación económica Asia-Pacífico, negocios internacionales y diseños de programa de formación para el desarrollo económico, social, y fundadora y directora de MBO Consulting. Pues muchas gracias, Mayra, y muchas gracias a ustedes por conectarse a la conferencia y que sea de todo su interés. Adelante, muchas gracias. ¿Sí nos escucha, maestra Mayra? Bueno, yo la vi ahorita al inicio. Parece. Sí, por aquí. Ya estás, ok. Por aquí está, ya, listo. Tiene apagado su micrófono. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta amable presentación que hace el licenciado Marco Ruiz. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo pues un tema que en estos tiempos se convierte en relevante para la toma de decisiones que tenemos que hacer para enfrentar la adversidad que nos está tocando, ¿no? Me gustaría saber si me escuchan bien en el lugar que me encuentro. De pronto tuve unas fallas con el internet. Es el horario que se satura porque todo lo que estamos haciendo ahora es en línea, entonces de pronto las redes se vuelven un poquito lentas. Tengo una opción B para conectarme en otro dispositivo si llegara a fallar, pero mientras no suceda, continuaré aquí con ustedes. Se escucha bien. Pues es un gusto siempre saludar, gracias, saludar a empresarios, saludar a gente que está involucrada con esta difícil tarea de ser empresario en estos tiempos y en este contexto que ha tocado en los últimos años. Sin duda, una constante ha sido las diversas crisis que hemos tenido que enfrentar a lo largo del tiempo, ¿no? Desde económicas, sociales, ahora de salud, en fin. Es una constante y yo creo que ser empresario también implica el tener esa conciencia de que nos va a tocar tomar decisiones en circunstancias adversas a veces, pero que finalmente se tiene esa determinación de seguirlo siendo y hacer frente a lo que venga. Entonces, el día de hoy voy a tocar un tema que tiene que ver justamente con esas decisiones y con esa forma en cómo día se dirigen las empresas para poder hacer frente a todos estos retos que ha implicado no solamente las crisis económicas, sino la actual situación que estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, voy a comenzar con
un panorama actual de lo que ha representado la pandemia del COVID en nuestros días, ¿no? En la siguiente diapositiva, Cassandra, por favor. En este panorama actual, nosotros vemos que la pandemia ha generado una condición muy particular en todos los países, ¿no? Tanto en las economías avanzadas como en las economías subdesarrolladas o emergentes a nivel global. Esta pandemia ha significado tal vez uno de las crisis económicas más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el impacto que ha tenido en el sistema económico hace que la incertidumbre prevalezca, que tengamos pues muchos cuestionamientos que hacer con respecto a qué va a suceder, ¿no? Ya estamos viendo qué está sucediendo ahora, pero qué va a suceder en el futuro. Y es que la pandemia tuvo un desarrollo en el que se fue desarrollando a través de 3 etapas, y estas 3 etapas eran, la primera de ellas, interior. Cassandra, en tu correo está la presentación en versión PowerPoint para una diapositiva a la vez. Podemos seguir con esta, si quieres, en lo que se hace el cambio. Les decía que la recesión que se ha ocasionado ha sido a nivel global. No somos únicamente en México quienes hemos tenido esa pues dificultad o esos cambios económicos que están generando esta incertidumbre, sino a nivel global. Eso nos lleva, o me lleva más bien, a un planteamiento en el que pregunto si este escenario actual se puede considerar una oportunidad para transformar a las empresas. Es decir, el COVID o la pandemia de COVID ha afectado a las personas igual que a las empresas, ¿no? Entonces hay personas que han perdido la vida y yo considero que también hay empresas que están en grave riesgo de no mantener su permanencia en el mercado derivado de la situación generada por la pandemia. Entonces, ¿será este escenario actual una oportunidad para transformar a las empresas? En mi opinión, considero que sí. Es importante que empecemos a visualizar nuevos horizontes, que empezamos a preguntarnos qué está cambiando afuera, que nos lleve a comprender qué es lo que tenemos que cambiar hacia adentro de nuestra organización. En ese sentido, la empresa tiene que tomar decisiones y empezar a llevar a cabo los cambios que sean necesarios para poder encontrar, pues después de este panorama tan desolador, tan turbio en el que hemos tenido que enfrentar ausencias inesperadas por la pandemia, pues nos lleve a encontrar una luz en el cómo sí pudiéramos seguir adelante y cómo sí pudiéramos encontrar hacia dónde es que tenemos que empezar a enfocar todos los esfuerzos de la organización para continuar abiertos, para permanecer en el mercado y para lograr consolidar un proyecto de empresa que hoy día cada uno de ustedes puede tener, ¿no? Bien, pues planteándonos esa pregunta, el tema que quiero abordar el día de hoy es en torno a cómo se pudieran dirigir las empresas en estos tiempos de manera que pudiéramos garantizar que las llevemos hacia el futuro deseado, ¿no? Hacia ese éxito que nos hemos propuesto, que se ha propuesto cada empresario lograr con su negocio. En esta primera parte yo quisiera hablar de cuáles son los aspectos que tenemos que considerar para poder empezar a encaminar estas decisiones y empezar a tomar estas decisiones dentro de la empresa. En la diapositiva, en esa que terminamos de hacer la pregunta, es el escenario actual es una oportunidad. Cada uno va a tener su propia respuesta. Yo me voy a permitir compartir la mía. Mi respuesta es sí. Todo está cambiando, por lo tanto no podemos permanecer igual. Tenemos que adaptarnos a este proceso de cambio y buscar el cómo sí, les decía, vamos a poder continuar, ¿no? En ese sentido, lo que tenemos que tener muy claro es la perspectiva que debemos contemplar de nuestra empresa. Y en ese sentido, en el escenario en el que nos encontramos, en la siguiente diapositiva, ustedes van a poder ver cómo yo plasmo en este panorama dos entornos, ¿no? El entorno interno, que es el que ustedes ven al centro de la imagen, que es los aspectos que integran las áreas funcionales de una empresa y que son las que
puedo de alguna manera incidir, las que puedo controlar, que yo puedo tomar decisiones de manera que estas funciones se puedan continuar o se puedan reestructurar para que la empresa se vaya adecuando de acuerdo a las necesidades del entorno externo. En el entorno externo podemos ver que hay factores externos que intervienen o que interactúan directamente con la empresa y que van a tener un impacto significativo en el resultado que nosotros podamos lograr al interior de nuestra empresa. En este aspecto externo nosotros encontramos el aspecto de gobierno, los trabajadores, la comunidad, el mercado, los clientes, y estos otros factores externos como el medio ambiente también, que van a tener una influencia directa en el comportamiento que tenga nuestra empresa al interior. Entonces, esta perspectiva del entorno la tenemos que tener muy presente. Nosotros podríamos haber estado tomando decisiones enfocados solamente a controlar las áreas funcionales que forman parte de mi empresa. Sin embargo, el entorno externo es el que está presentando los cambios significativos que hoy día tenemos que considerar para poder hacer los ajustes necesarios al interior, de manera que podamos garantizar permanencia en el mercado. En la siguiente diapositiva, yo quiero empezar a partir de cómo es que yo puedo ubicar cuál es la etapa del ciclo de vida que tengo en mi empresa. Fíjense, en el aspecto de salud, en este contexto de la pandemia, cada una de las personas se vuelve vulnerable al virus dependiendo de la condición actual que tengan, ¿no? No afecta de la misma manera a los más jóvenes que a los adultos, que a los que tienen alguna condición de salud ya predispuesta, que a los que son completamente sanos, etc. Entonces, la condición de salud y la edad que nosotros tenemos son importantes factores para que se pueda determinar el efecto que puede tener el virus en nuestro cuerpo. Esto hablando en el contexto de la salud por la pandemia. Pues en las empresas no es distinto. En las empresas también tenemos que empezar por identificar cuál es la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra mi empresa, de manera que podamos identificar con claridad cuáles son las condiciones que yo tengo y que me van a permitir hacer frente a la crisis de la pandemia o a los factores externos que están cambiando. En ese sentido, esta frase que yo incluí en esta parte que dice, no existen estilos de liderazgo empresarial malos, sino poco adecuados a la realidad vigente en la empresa en un momento determinado de la misma. Hace justamente referencia a la forma en como nosotros tendríamos que estar adecuando las decisiones de la dirección de la empresa para poder aprovechar al máximo las fortalezas que se puedan tener en cada una de las fases del desarrollo de la empresa. Entonces, tomando como referencia el modelo de Larry Greiner sobre la evolución de la empresa, él nos propone que hay 6 fases en las que nosotros podemos ubicar a las empresas. Y si ustedes visualizan en esta imagen las 6 fases, en esta primera fase, bueno, todas las empresas pasan por estas fases, ¿no? Cada una de ellas desde que nace hasta que logra su consolidación en el mercado, pasa por cada una de estas etapas. Y lo que yo les explicaba de que las crisis son generadas por factores externos y que son a las que nos tenemos que adecuar, es una realidad. Pero también es una realidad en este crecimiento que van teniendo las empresas a lo largo del tiempo y la forma en cómo van evolucionando, cómo van madurando, también van teniendo ciertos comportamientos que van a generar en determinados momentos situaciones de crisis. Cuando hay un cambio de una fase a otra, lo que sucede es que se tiene que ajustar, se tiene que adecuar a esta nueva fase y eso ya se considera un periodo de crisis. Por eso les decía que las crisis son una constante en las empresas, no solamente por el entorno externo, sino también por la evolución interna que cada una de las empresas va teniendo, ¿no? Entonces, si quieres, me dejas en esta imagen
y yo voy a ir explicando brevemente en qué consiste cada una de las fases. En la primera fase, que se considera la fase del crecimiento por creatividad o del inicio del negocio, cuando nace y se concibe esta idea de poner una empresa o iniciar un negocio, la prioridad es sacar adelante el negocio, ¿no? En esta primera fase, todos están enfocados dentro de la empresa o dentro de la organización a cumplir con todos los trabajos que haya que hacer para que se pueda empezar a forjar una imagen de una organización formal que realiza un trabajo profesional y que vaya a generar confianza en el mercado. Sin embargo, es una fase en la que la mayoría de las empresas muy probablemente concentran la mayor parte de la responsabilidad de la ejecución de estos trabajos en muy pocas personas. Normalmente son los emprendedores, el empresario que decide empezar una empresa o empezar un negocio, que se hace cargo de la mayor parte de las funciones que hay que desarrollar dentro de la empresa. Entonces, la prioridad es hacer el trabajo que tengamos que hacer para sacar adelante esta empresa. Y esa es la primera fase, ¿no? La primera fase que lleva a aprendizajes que a veces son a prueba y error, pero que finalmente te permiten poco a poco ir teniendo, por un lado, la confianza en el mercado de ser reconocido como una nueva empresa, como una empresa formal que oferta servicios y que son aceptados en el mercado. Y luego esta fase, una vez que se logra una vez que se logra esa aceptación en el mercado, lo que sucede es que en el crecimiento se pasa a una segunda fase de crecimiento. Y en este cambio de fase hay un periodo de crisis de liderazgo, que se considera crisis de liderazgo. ¿Por qué una crisis de liderazgo en este cambio de la etapa de inicio a la etapa de crecimiento por dirección? Bueno, en la fase 2 se empieza a requerir de la dirección de la empresa, es decir, donde ya haya una cabeza, una dirección que sea la responsable de dirigir los esfuerzos de todo el equipo de trabajo hacia el futuro deseado que se tiene de la empresa. En ese sentido, la crisis de liderazgo debe llevar a que se asuma a la empresa como una empresa en la que ya se requiere de delegar responsabilidades hacia el equipo de trabajo que se tiene para colaborar y que cada uno tenga claridad en cuanto a las funciones que se deben realizar. De una manera todavía no tan formal, donde yo delego y confío en que la gente sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando esta etapa llega a un punto de madurez que requiere un cambio hacia la siguiente fase, se enfrenta a otra crisis que es la crisis de autonomía. En esta fase, la fase 3, que es la de delegación, sucede que que requiere ya la empresa de tener una delegación formal de las responsabilidades y funciones de cada una de las áreas de la empresa. Es decir, en esta fase 3 es cuando ya tiene que llegar al nivel donde la empresa funciona, esté o no esté el dueño presente, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza la crisis de autonomía. ¿Cómo puedo asegurarme de que la empresa va a poder seguir funcionando a partir de que yo no esté, ¿no? Entonces, se requiere de un trabajo exhaustivo de implementación de procesos que puedan definir con claridad qué trabajo se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer y qué características en cuanto al resultado que se espera lograr debe tener, cómo voy a medir el rendimiento o el cumplimiento de las tareas asignadas a los trabajadores y finalmente que pueda llegar a una fase de autonomía, que es una fase donde ya hay posibilidad de que se ausente el dueño y la empresa permanezca, no se caiga o no desaparezca porque no hubo quien estuviera al frente, ¿no? En esta etapa, cuando ya se logra ese estandarizar los procesos, ese tener una forma de trabajo organizada que funciona con o sin la presencia del dueño o del director general de la empresa, lleva a una siguiente fase, que es una fase de crecimiento a través de la coordinación. Y entonces aquí la crisis a que se enfrenta es la de control, ¿no? De pronto esta fase 3 de crecimiento le da oportunidad de accesar a nuevos mercados, de desarrollar otro
otro tipo de proyectos y va creciendo poco a poco. En este crecimiento, la crisis de control se convierte en uno de los factores claves que se tienen que abordar a través de la empresa, porque se requiere que haya tenido la suficiente madurez en la etapa de autonomía para que aquí se pueda tener control. ¿Y el control qué significa? Que vamos a tener indicadores claros que vamos a poder medir para poder tomar decisiones que inmediatamente que tenemos un resultado que es diferente al esperado, se pueda corregir y que tengamos el control total de la operación general de la empresa. En ese sentido, esta crisis de control tiene que ver con esa capacidad que ya se puedan generar datos de manera eficiente, es decir, que tengamos datos oportunos que puedan permitir la toma de decisiones para replantear objetivos o estrategias que se requieran, porque no estamos llegando al resultado que hemos esperado y eso pone en riesgo el crecimiento que pueda tener la empresa. Una vez que se supera esta fase 4, en la fase 5, que es la fase de crecimiento por colaboración, es una fase donde la empresa ya tiene suficiente madurez, donde ya tiene equipos de trabajo que trabajan de manera coordinada, que tienen establecidos controles, pero que además va a seguir creciendo. Y en este crecimiento ya puede encontrar posibilidad de colaboración con otras empresas, por ejemplo, que empiece a haber trabajos de manera participativa en colectivos para proyectos mayores o que pueda haber alianzas estratégicas para poder accesar a otro tipo de proyectos o de mercados que antes no se podía considerar como una posibilidad. Y entonces aquí, en la fase 5, la crisis de la cinta roja tiene que ver con la forma en cómo vamos a regular o cómo se va a normar la participación que tenga esta empresa para con las otras empresas, ¿no? Es decir, el establecimiento claro de los contratos, de las normativas que se van a cumplir en este trabajo colaborativo y de cómo pueden realmente consolidar la participación de la empresa en proyectos colaborativos con otras empresas que permitan ese crecimiento que busca en el mercado. Y finalmente, la fase 6 es una fase en la que la empresa empieza a lograr una nueva etapa donde ya puede la empresa considerar que tiene toda la madurez suficiente para poder pensar, por ejemplo, en crecimiento a través de nuevas empresas. Es decir, que yo ya puedo crear una empresa a partir de la que tengo, que a lo mejor se dedica a un giro que es similar, pero que está más especializada en algo, o que empiezo a pensar en la posibilidad de diseñar un modelo de negocio que pueda ser replicado y que pueda ofrecer como un modelo tipo franquicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando esta fase 6 se llega a cumplir, en esta fase 6 se habrán resuelto o se habrán enfrentado varias crisis al interior de la empresa que van a ir fortaleciendo el sistema administrativo de la organización y que van a ir permitiendo tener una visión muy clara de hacia dónde tienen que estar enfocando sus esfuerzos en función de la etapa que están viviendo, ¿no? Y bueno, estas fases nos sirven para saber cuáles van a ser los rasgos principales que nosotros vamos a identificar en cada una de estas etapas. Si me apoyas con la siguiente, la diapositiva de una tablita de los rasgos principales de cada fase, por favor. Esto es lo que ya acabo de explicar. No quité la imagen anterior para poder explicarlo con esa imagen. Y en la siguiente, que es una tablita de los... ¿Es que esta? Los riesgos principales que tiene cada una de las fases es, en la fase 1, por ejemplo, es que el enfoque de la dirección es producir y vender. En la fase 2 es mayor eficacia en la operación. En la fase 3, expansión en el mercado. En la fase 4, consolidación en el mercado. Y en la fase 5, problemas a resolver por la innovación derivada del crecimiento a una mayor escala, ¿no? En relación con la estructura de la organización,
En la primera fase normalmente son informales, todavía no hay una definición clara del organigrama o de las funciones que cada persona realiza. En la fase 2 ya hay una estructura, pero normalmente la autoridad está centralizada para la toma de decisiones en todos los ámbitos. En la fase 3 empieza la descentralización. Hablamos aquí ya de la delegación y de la elaboración de procesos para delegar funciones y responsabilidades. En la fase 4, en la línea de staff y grupos de productos. Y finalmente en la fase 5, donde ya se tiene la posibilidad de que la empresa pueda tener una matriz con equipos de trabajo de alto desempeño, ¿no? O equipos de trabajo autodirigidos que van a poder hacerse cargo de desarrollar proyectos de manera independiente, es decir, sin tener que estar supervisados de manera directa, sino que ya tienen una forma de trabajo que les permite hacerlo. En el estilo de dirección, en la fase 1 es un estilo individualista, es decir, las decisiones las toma una sola persona y es en función de lo que quiere y de lo que piensa hacer con su negocio. En la fase 2 ya hay una fase de dirección porque empieza a tener un equipo de colaboradores. En la fase 3 es delegación a las funciones y responsabilidades al equipo de trabajo. En la fase 4 ya es más una función de supervisión. Y en la fase 5 es un estilo de dirección ya más participativo, porque se logran aquí equipos de trabajo de alto rendimiento. En cuanto a los sistemas de control, la fase 1 nos dice que están basados en función del resultado que hay en el mercado. Entonces, si el mercado pide algo, yo voy a darle ese algo que pide el mercado. En la fase 2, yo ya puedo tener estandarizados los procesos que voy a controlar con un enfoque ya hacia el control de los costos. En la fase 3, que son basado en informes y centros de costos, aquí es donde les decía que se empiezan a tomar decisiones basadas en datos duros, ¿no? ¿Cuáles son los informes que tengo? ¿Cómo se están comportando los indicadores? ¿Y qué debo hacer? En la fase 4 se empieza a formular planes y centros de ganancia, que aquí ya mido rendimientos, aquí ya mido otro tipo de indicadores que me ayudan a tomar decisiones, sobre todo para reinversión y para participar en nuevos proyectos o para proyectos de innovación dentro de la empresa. Y en la fase 5, la meta es mutua, es decir, aquí las metas están perfectamente definidas y el cumplimiento de esas metas se va logrando porque se tiene un control suficiente de todos los procesos de la empresa. En la parte de énfasis en los premios, que tiene que ver con el reconocimiento al trabajo o al esfuerzo, en la fase 1 todo es propiedad de quien inicia el negocio. En la fase 2 suelen ser a través de salarios o compensaciones de salario. En la fase 3 ya hay ganancias individuales, ya se puede hacer otro tipo de incentivos con los equipos de trabajo que colaboran. En la fase 4 ya hay ganancias que normalmente se pueden compartir con accionistas. En este caso, cuando las empresas llegan a la fase 4, es muy probable que ya no sean como, que ya no aparezcan como personas físicas, sino como una persona moral que tiene participación en sociedad. Y en la fase 5, aquí ya puede haber incluso bonos por equipos de trabajo de alto rendimiento, ¿no? Hay empresas que hoy día trabajan con equipos de trabajo que por proyectos logrados tienen un bono anual que compensa el esfuerzo a ese trabajo logrado. Entonces, si se dan cuenta, los rasgos de cada una de las fases son distintas. Entonces, ¿podría una empresa implementar la misma estrategia y no lograr el mismo resultado? ¿Por qué? Porque en la fase en que se encuentre va a ser determinante para el resultado que va a lograr. Bien, entonces me gustaría que empezaran a identificar en qué fase de estas o en qué etapa del ciclo de vida ustedes ubican a su empresa, de manera que puedan tener, empezar a tener o a vislumbrar más o menos hacia dónde tendrían que estar enfocándose los esfuerzos y las decisiones que estén tomando hoy día para hacer frente a la adversidad que nos está tocando enfrentar, ¿no? Y bueno, a continuación yo les voy a hablar de 4 aspectos que considero que son los más importantes que pueden dar una orientación a los empresarios con respecto a
qué hacer para enfrentar la crisis y tener éxito en la dirección de su empresa. La siguiente diapositiva, por favor. Estos 4 aspectos tienen que ver con pues parte de lo que normalmente el empresario hace, ¿no? El número 1 tiene que ser el conocimiento que tiene de su empresa, que debe conocer todo lo que sucede tanto dentro como fuera de su empresa. El segundo punto tiene que ver con tener claridad con respecto al rumbo que tiene su empresa o hacia dónde la quiere dirigir. En esta parte es muy importante tener claro cuál es el futuro deseado, ¿no? Hacia dónde quiero llevarla y en cuánto tiempo yo pudiera estar llegando a ese futuro deseado. La número 3 tiene que ver con la organización del trabajo. Y en la organización del trabajo es la forma en cómo yo voy a implementar los planes y acciones que me ayuden a lograr los objetivos que me he propuesto. Y finalmente, el número 4, que tiene que ver con el reconocimiento que se haga de los logros que se puedan ir obteniendo en el equipo de trabajo. Voy a ir explicando cada uno de estos puntos de manera más clara y en cada uno de ellos voy a ir dando algunos ejemplos de lo que a lo mejor ya están haciendo o de lo que pudieran estar haciendo para lograr que cada uno de estos puntos se puedan llevarnos al resultado que buscamos, ¿no? Que en este caso es enfrentar de manera exitosa la adversidad o la crisis y lograr el éxito de la empresa. Voy a ir con el número 1. En el número 1, que tiene que ver con el conocimiento de la empresa, si me apoyas con la siguiente diapositiva. En el número 1, que es conocimiento, ¿a qué me refiero con conocimiento? Bueno, conocimiento es identificar cuál es la condición actual que tiene la empresa. Y la condición actual, decíamos, que tiene que considerar tanto el aspecto interno como el aspecto externo. Esto nos lleva necesariamente a la formulación de un diagnóstico. Ningún médico en la actualidad nos puede recomendar algún tipo de tratamiento para sanar un padecimiento si antes no tiene un diagnóstico claro de la condición en la que nos encontramos. Pues en las empresas es prácticamente lo mismo. Este diagnóstico va a contemplar en el aspecto interno todas las fortalezas que nosotros tenemos. En fortalezas que encontramos los factores que favorecen el cumplimiento de los objetivos, lo que me hace sentir orgulloso de mi empresa, lo que está bien. Y por otro lado, las debilidades, que son esos aspectos que yo sé que son mi talón de Aquiles, que son en las que debería trabajar, que debo tomar en cuenta para poder ir poco a poco convirtiendo estas debilidades en fortalezas. Y por otro lado, en el ambiente externo, que ya veíamos que tiene una influencia directa en el comportamiento de la empresa, identificar por un lado cuáles son las amenazas del entorno. Las amenazas del entorno se consideran factores externos que pueden influir de manera negativa en el cumplimiento de los objetivos que yo me he propuesto. Estas amenazas no dependen de mí. Yo no puedo hacer nada para que éstas sucedan o no sucedan. Lo único que puedo hacer es identificarlas. Y cuando las identifico dentro de mis acciones al interior de la empresa, puedo empezar a tomar decisiones que minimicen el impacto que puede tener esta amenaza en el desempeño que tiene la organización, ¿no? Y por otro lado, voy a encontrar las oportunidades. En las oportunidades también van a ser factores externos que yo no controlo, que no dependen de mí, pero que cuando suceden favorecen la operación de mi empresa, favorecen el cumplimiento de los objetivos que yo me he propuesto. Estas oportunidades tenemos que estar muy alertas porque se pueden aparecer y puede ser que no nos demos cuenta que están ahí y entonces dejar pasar esas oportunidades. Las oportunidades suelen ser factores externos que por un acontecimiento en particular suceden y que van a estar ahí esperando en quién puede en un momento dado aprovechar esa coyuntura o esa oportunidad que se está generando para
contribuir al desarrollo de su empresa, ¿no? Factores internos los controla el director, el gerente, el dueño de la empresa. Los factores externos no. Esos o los aprovecha o los minimiza, pero no los controla. Yo puedo controlar, por ejemplo, qué voy a hacer con un personal que está desmotivado o con un personal que a lo mejor no tiene todavía el perfil del desempeño que yo quiero y entonces van a requerir capacitar, ¿no? Entonces, si yo detecto esta debilidad aquí, entonces yo tomo decisiones y digo, entonces si el personal le falta desarrollar habilidades o tener otro tipo de conocimientos para los proyectos que a mí me interesa desarrollar, entonces voy a llevar aquí capacitación. Es una decisión que yo tomo porque es un aspecto interno que sí puedo controlar. Entonces, ¿qué pasa con las fortalezas? Que yo identifico fortalezas y en esas fortalezas me doy cuenta que mi personal está capacitado, pero que a lo mejor no estoy teniendo una iniciativa para identificar qué otras habilidades podrían estar aprendiendo que me ayuden en un futuro a incursionar en otro tipo de proyectos o a lo mejor en proyectos de innovación a los procesos que ya tengo internos. En ese sentido, y en particular en esta plática que estamos impartiendo a miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a través del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, es muy importante que ustedes tengan presente el apoyo que significa este Instituto de la Capacitación para las empresas, porque tienen a la mano una oferta de servicios de capacitación que pueden fortalecer significativamente tu empresa y pueden contribuir de manera directa a los resultados que se han propuesto. Cassandra, ¿tienes aquí una participación? Así es, mira, sin un momentito para poder compartir la pantalla y hablar un poco sobre las oportunidades que tenemos de capacitación en estos momentos para los afiliados y las empresas. Un momentito, ¿eh? De acuerdo, adelante. Bueno, mientras preparas la presentación, puedo continuar con esta parte del conocimiento de la empresa, ¿no? En el aspecto interno les decía que son 5 áreas funcionales en las que nosotros podemos concentrarnos para conocer lo que está pasando al interior de la empresa. Estos son los aspectos administrativos, recursos humanos, de mercado, de procesos y financieros. En el administrativo debo conocer de mi empresa. Bueno, debo conocer si tengo perfectamente definido cuáles son los objetivos que quiero alcanzar, si tengo definido cuál es la razón de ser de la empresa, si ya tengo una misión, si ya tengo claro los objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Si estás lista, Cassandra? Dame un momentito. ¿Participas? Y bueno, en la Sí, administración lo listo. más importante es el rumbo, si ya se tiene claro el rumbo que se quiere dar a la organización. Adelante. Ok. Muy bien, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ok, Sí, creo que no bueno, tienes pues micrófono. ¿no tengo? No, sí tienes. Los Ah, demás, ok, ok. entonces sí, Los te demás. Sí, escucho sí, sí. perfecto. Perfecto. Muy bien. Estos son el calendario que tenemos septiembre-octubre de la capacitación que estamos dando nosotros por videoconferencia. El primero es de este 5 de octubre al 13. Son 20 horas totales y el curso de supervisión de obra. Si les interesa por aquí de este lado, tenemos no, que lo están hospedando, me parece que no, ¿verdad?
Bueno, de todas maneras, si a alguno les interesa, por favor ponerse en contacto con nosotros, que con mucho gusto les daremos la información completa. El siguiente curso es Introducción a la Construcción de Vías Férreas. Este inicia el día 7 de octubre y termina el día 9. Son 12 horas totales y pues bueno, igualmente si les interesa, por aquí estamos. El siguiente es Opus del 12 al 20 de octubre. Tenemos Ingeniería de Costos del 12 al 23 de octubre. Tenemos por acá, perdón, es que consideraciones y precauciones, perdón, y recomendaciones para la especificación y colocación del concreto en obras. Del 14 al 16 de octubre son 9 horas. Administración de empresas constructoras del 19 al 23 de octubre. De este curso son 16 horas. Control en la calidad de las obras del 19 al 27 de octubre. Son 20 horas en este curso. AutoCAD del 19 al 27 de octubre también, 20 horas. Revit Architecture es del 26 al 30 de octubre. Neodata Básico, 26 al 29 de octubre, son 16 horas totales. Diplomado BIM Infraestructura de Alta Dirección, inicia el día 6 de noviembre. Son 100 horas totales los viernes y los sábados. Y bueno, esa sería toda la intervención por el momento. Mayra, te vuelvo con tu presentación, ¿vale? Gracias, sí, Cassandra, muy amable. Bueno, les decía que en el aspecto interno es importante conocer aspectos en el administrativo si tenemos claramente definidos los objetivos que queremos lograr en el corto, mediano y largo plazo. La parte de recursos humanos, ¿cuál es el perfil del personal que colabora con nosotros? Si tiene alguna necesidad de capacitación, bueno, la CEMIC a través del Instituto de Capacitación tiene estas ofertas disponibles y es importante que les decía, en las decisiones que se tomen sí se puede incidir en las debilidades y en las fortalezas. En el aspecto de mercado, lo que tenemos que identificar es qué tipo de clientes estoy atendiendo, qué tipo de proyectos estoy desarrollando, cuáles son sus características, quiénes son mi competencia principal, qué están haciendo yo, cuáles son las principales diferencias, y en ese sentido si han logrado desarrollar ventajas competitivas basadas en diferenciadores o si todas ofertan lo mismo, es decir, si no hay diferenciadores significativos. En la parte de procesos, tiene que ver con conocer cómo estoy desarrollando mis procesos para el desarrollo de proyectos, por ejemplo, cómo estoy en relación al control de costos, al cumplimiento en tiempos de obra, por ejemplo, y qué tanto yo tengo la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo estos proyectos. Y finalmente, la parte financiera, que considero como la columna vertebral en las decisiones del negocio, realmente es negocio, realmente puede haber posibilidad de la permanencia en el mercado de esta empresa como tal. Y bueno, aprender que las decisiones que tomemos deben estar basadas en información, y esa información nos va a dar ese conocimiento que se requiere para identificar cómo estoy al día de hoy, cuál es mi situación actual, interna y externa, y a partir de ahí podamos continuar con el punto número 2. Y el punto número 2 tiene que ver, en la siguiente lámina, por favor, con definir hacia dónde va a estar encaminado el rumbo que tiene la empresa. En ese sentido, ya conozco cómo estoy, ¿no? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? ¿Qué está pasando en el entorno? ¿Qué me favorece? ¿Qué me puede obstaculizar el desarrollo? Y a partir de ahí es, ¿qué voy a hacer? Y definir el rumbo de la empresa tiene que ver con tomar decisiones que nos respondan preguntas que a lo mejor todos los días nos hacemos, es en dónde estoy hoy y hacia dónde voy. Preguntas específicas como dónde estamos, eso nos los contesta el diagnóstico que hacemos en el punto anterior. ¿A dónde queremos estar y por qué? Es tener una claridad de la visión que quiero lograr en un futuro.
y ese futuro plasmado a un tiempo determinado. Por ejemplo, en 5 años quiero estar o quiero ser una empresa tal. ¿Por qué? Pues porque voy a dedicar 5 años completos de mi vida a lograrlo. Entonces tengo claridad de hacia dónde es el rumbo, ¿no? ¿Cuándo queremos llegar? Es el horizonte de tiempo. En 3 años, en 5 años, en 10 años, ustedes lo van a poder definir. Por eso la importancia de ubicar la fase de desarrollo en la que se encuentra la empresa. Porque solamente a partir de esa claridad de en qué etapa me encuentro, puedo tener claridad en cuanto al tiempo que me tomaría llegar al futuro deseado que yo me estoy planteando. La siguiente pregunta es, ¿qué necesitamos para llegar ahí? Y en el que necesitamos podemos necesitar inversión de capital, podemos necesitar personal con otro perfil, con mejores capacidades, podemos necesitar inversión en infraestructura o alianzas estratégicas o mejorar las relaciones sociales en el entorno para generarnos oportunidades de trabajo, etc. Y la última pregunta es, ¿cómo saber cuando ya llegamos a ese futuro deseado? Entonces, para poder responder a estas preguntas, tenemos que tener claridad en el diagnóstico y tener certeza de hacia dónde vamos y qué queremos. Eso nos va a permitir poder diseñar un plan de acción. Y el plan de acción va a tener objetivos e indicadores muy claros que permitan tener claridad de lo que quiero lograr. Y la última pregunta es cómo saber si llegamos a través de la medición de los indicadores. Que los indicadores son unidades de medida que yo me propongo estar monitoreando o dar seguimiento para saber cómo voy. Un ejemplo de indicadores puede ser el número de contratos que yo logre, puede ser el importe de facturación en un año y puede tener cada indicador una meta. Y la meta es a qué cantidad me propongo lograr de ese indicador, ¿no? Entonces yo puedo tener un indicador de ingresos que me diga quiero que el ingreso sea el 30% superior al del año pasado. O puedo hacerlo en términos de número de contratos. Por ejemplo, quiero 3 contratos más que el año pasado para este tipo de obra. O quiero un incremento del 30% en el margen de utilidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo claro el objetivo, voy a saber qué tengo que hacer para lograrlo. Y cuando ya lo haya logrado, voy a saberlo porque voy a estar monitoreando el resultado esperado. Este tercer punto tiene que ver con la organización del trabajo. Y la organización del trabajo se debe plasmar en este diseño del plan de acción. El punto 3, por favor. En este punto 3, les decía que tenemos que aterrizar en un plan de acción específico todas las acciones que están encaminadas a lograr el futuro deseado que ya determinamos en el punto anterior. Y el plan estratégico va a implicar tener claridad en los objetivos que voy a lograr, las estrategias que voy a implementar para lograr el objetivo y estas estrategias derivadas en acciones específicas con responsables asignados, tiempos de ejecución e indicadores y metas que me lleven a poder monitorear el avance o resultado que voy obteniendo a lo largo del tiempo. Si se dan cuenta, un plan de acción puede aplicar perfectamente bien para cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño o fase en la que se encuentre, porque estas acciones van a responder a objetivos claros que se han propuesto en función del rumbo que le quieren dar a su organización. Lo importante es que este plan de acción es lo que nosotros queremos hacer y tener en cuenta que este plan de acción se va a llevar a cabo en un entorno que va a tener cambios que van a ser positivos o negativos, que van a poder influir en el cumplimiento de este plan. Por eso, en la ejecución de los planes tenemos que ser muy conscientes del entorno externo y cómo se está moviendo para poder tomar decisiones que nos lleven a minimizar amenazas y a maximizar oportunidades y fortalezas que tengamos. Un plan estratégico se hace con la esperanza de que lo podamos cumplir tal cual lo diseñamos. Pero si los factores externos cambian, este plan va a tener la capacidad suficiente de adecuarse a los cambios del entorno porque hay un monitoreo constante de los resultados que obtenemos. Es decir, si yo quiero en un año lograr un resultado,
y mi meta anual es de un incremento del 30% en facturación, por ejemplo, de servicios, yo puedo dividir ese 30% entre 12 meses y decir, en el primer trimestre yo debo haber incrementado un 10% más, ¿no? Y entonces el monitoreo de estos indicadores me va diciendo si voy bien o cambio la estrategia. Por eso los planes son flexibles. Y tiene mucho que ver con la forma en cómo organizo el trabajo, que tanto también el equipo de colaboradores tiene esa disposición de adaptarse a los cambios y encontrar el camino por donde sí vamos a poder llegar a la meta, ¿no? A veces el camino trazado no es posible y desistimos. Aquí el punto es, tenemos claridad en el futuro deseado y en este camino no se pudo, entonces encontrar los caminos por los que sí vamos a poder llegar. Y finalmente, el punto 4, que tiene que ver con el cómo yo voy a recompensar o reconocer el trabajo que hemos logrado para poder encaminar a la organización al logro de los resultados que se han propuesto, es muy importante. En la siguiente lámina, el punto 4 tiene que ver con hacer el reconocimiento de los logros que se tienen de los resultados obtenidos y que van a reforzar la confianza de que sí podemos con lo que nos hemos propuesto. Uno de los principales factores de riesgo en las empresas es que cuando nos proponemos objetivos que no se logran, suele haber un grado de frustración que empieza a generar desconfianza en si realmente voy a poder, ¿no? O no. En el caso del reconocimiento de los logros, algo que debemos cuidar es que nuestros logros sean reconocidos, pero que a la hora de establecer cuáles van a ser estos logros a los que yo me propongo llegar, es decir, los objetivos o los indicadores y las metas que yo me propongo, sean lo suficientemente retadores, pero que también cuidemos que sean alcanzables, ¿no? Entonces, de pronto hay empresas que proponen lograr un salto cuántico en un periodo de tiempo muy corto y el tiempo transcurre y no lo logran, entonces su grado de frustración es tal que deciden que no es lo suyo y que no van a poder y que finalmente no es ahí por donde tienen que seguir, ¿no? La realidad es que el logro no tiene que ser el mayor éxito del mundo, sino una meta pequeña cumplida es un pequeño paso hacia el éxito. Y eso es lo importante, sobre todo en las empresas que se encuentran en las fases iniciales, fase 1, fase 2 y hasta la fase 3, donde apenas empiezan a formalizar los procesos de operación de la empresa. Cada logro es muy importante y se tiene que reforzar, más bien se tiene que reconocer, porque esto refuerza la confianza de que vamos a poder con lo que sigue. Y normalmente un reto o una meta alcanzada pequeña nos genera la suficiente confianza para saber que la que sigue tiene que ser mayor y que también vamos a poder con ella, ¿no? Y bien, con estos 4 puntos considero que tendrían ustedes los elementos suficientes como para poder enfrentar con éxito las decisiones que lleven a sus empresas a lograr el éxito que se han propuesto, independientemente de los entornos que se estén generando alrededor. Finalmente, y como parte de las conclusiones de esta plática, les quiero compartir que el entorno actual es cambiante, es difícil, es un escenario poco alentador por el impacto que ha tenido el coronavirus en la economía y que afectará de manera negativa a nuestro sistema económico, pero no solamente en México, sino a nivel global, que está cambiando de manera significativa el comportamiento de los consumidores en el mercado, está cambiando la forma en cómo vivimos, está cambiando la forma en cómo hoy salimos, está cambiando pues prácticamente todos los hábitos que nosotros ya habíamos generado en parte de una cultura, ¿no? Esto obliga a las empresas a reinventarse. Tenemos que cambiar adaptándonos a esta nueva realidad y planteando cambios profundos que lleven a diseñar y a planificar con urgencia cuáles son estos nuevos objetivos a los que hoy día me propongo llegar, ¿no? Estar preparados para este cambio es lo más importante. Y en resumen, en la siguiente lámina, por favor, lo que podemos decir es que las crisis en las empresas son una constante. Inicié con esta parte y cierro también con esta parte.
y la forma en cómo las enfrenten va a ser, dependerá del tipo de dirección y de la fase de evolución en la que se encuentre su empresa, ¿no? 2, las empresas, de acuerdo con su fase de evolución, van a tener un rango limitado de soluciones. Y esto puede llevar a que cada empresa tenga que diseñar soluciones específicas que están hechas a la medida. Un plan de acción para llevar a una empresa al éxito es un plan hecho a la medida, de acuerdo a sus condiciones actuales, de acuerdo a las decisiones del rumbo que le quieren dar, y tendrán que ser muy específicas. Hay un abanico impresionante de soluciones empresariales que están disponibles, pero no todas funcionan de la misma manera porque hay que conocer la condición actual. Y por último, para seguir adelante, las empresas deben introducir estructuras conscientemente planeadas que puedan permitir dar solución a la crisis actual y a las crisis futuras que se presenten dentro de una organización. La preparación en cómo llevar a cabo estos planes de acción, pues es una propuesta que hemos platicado con el licenciado Marco Ruiz de un seminario para poder ayudar a los empresarios a que puedan por sí mismos llevar a cabo un proceso de autodiagnóstico y de definición de estos planes conscientemente planeados que permitan a la empresa redireccionar sus objetivos, ayudándoles a adaptarse a la nueva realidad con estos cambios profundos que ha significado todo lo que estamos viviendo, y que puedan realmente tener la confianza de que van a poder llegar a buen puerto y de que van a poder continuar dirigiendo a sus empresas por un periodo de tiempo mayor. Hasta aquí sería mi participación. Entonces, gracias a todos por este espacio y este tiempo de escucharme. Se va a abrir una sesión de preguntas y estoy atenta a responder cada una de ellas. Muchas gracias a todos. Así es, compañeros, buenas tardes. Quien tenga alguna pregunta, ya sea que la quieran poner de manera escrita en el chat o que prefieran levantar la manita y les damos la palabra. Tenemos de Baja California Sur a Juan de la Peña Salgado. ¿Ya puedes hablar, Juan? Si me comentas. Buenas tardes. Me parece que no tiene abierto el micrófono. Ya, listo. Listo. Sí, buenas tardes. Adelante. Muy interesante la conferencia, definitivamente cortita, concisa y precisa. Así deben ser, ¿para qué nos enredamos tanto, no? Habló ahorita de que hay hay un abanico muy grande de estrategias para hacer frente como constructoras a la crisis que hay ahorita, o imagino que para más empresas también. ¿En dónde las podemos encontrar esas? Bueno, lo que tenemos que estar atentos es justamente en las decisiones que se están tomando y lo que se está promoviendo para impulsar el desarrollo en específico de cada uno de los sectores, ¿no? En este caso, ustedes participan en particular en un sector de la industria de la construcción, que es uno de los que, de acuerdo con las declaraciones que ha hecho el Ejecutivo actualmente, será uno de los más importantes para comenzar la reactivación económica. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver el comportamiento de la industria antes de la pandemia y las proyecciones del comportamiento de la industria después de la pandemia. En algunos casos hay portales especializados que hacen este análisis de la industria, y otras entidades del gobierno y particulares que están monitoreando todos los programas de apoyo. Una de las principales, en este caso que depende del gobierno directamente, es la Secretaría de Economía, a través de la cual se están promoviendo muchos de los programas de incentivación a la reactivación económica.
Yo creo que en ese sentido, el hecho de que ustedes participen en una cámara empresarial es una de las fortalezas que tienen como empresarios. ¿Por qué? Porque las cámaras empresariales están muy atentas a todos estos programas de apoyo a la reactivación económica y van a ser, me parece, que el vínculo a través del cual se les pueden hacer llegar todos estos proyectos en los que pudieran participar para poder comenzar este proceso de activación de la economía en sus empresas, ¿no? Acérquense a su cámara y estén atentos a lo que se comunica oficialmente de los programas especiales para reactivación de la industria, en particular de la construcción, y es así como lo pueden hacer, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes por la pregunta. Okay. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Me aparece licenciado Ángel Pérez. ¿Tiene usted alguna duda? José Becerril de Ciudad de México. También. Sí, José Becerril, la palabra. Claro que sí. Muy buenos días a todo el grupo. Buenas tardes, pero con escucharte, Mayra, ratifico la problemática tan fuerte en la que estamos dentro de todas las empresas constructoras. Me voy a referir ahorita en un ámbito muy general. Pongo el contexto. Yo soy una pyme en la Ciudad de México y desde luego he estado viendo las posibilidades de transformación, de modificación, de ajuste de mi empresa. Lo que tú nos expresas ahorita me sirve para hacer una revisión, un trabajo interno. Y aquí yo haría una propuesta tanto al ICIC Nacional, Marco, todo su equipo, y a ti, Mayra, porque este trabajo debe continuar. Yo creo que las propuestas que nos puedas estar haciendo llegar a través de otras pláticas, pues al final del día es tu actividad principal, puede ser muy importante. ¿Cómo nos tenemos que evaluar, cómo nos podemos calificar? Porque vuelvo a repetir, esto no va a regresar a anteriores esquemas de trabajo. Entonces, para mí sí es algo muy, muy importante. ¿Cómo me puedo transformar? ¿Cómo me puedo ajustar? Y a través de la capacitación que el ICIC Nacional nos pueda apoyar es importantísimo. De manera que más que una pregunta concreta es una propuesta para ti, Maya, y desde luego para Marco y todo el equipo del ICIC Nacional, a que estemos sobre este tema. De otra manera, créanme lo que está muy fuerte el aspecto de trabajo, por lo menos aquí en la Ciudad de México es tremendamente difícil y yo supongo que en los estados también. Buenas tardes. Sí, bueno, si me permiten, antes, licenciado Marco, agradecer por esta participación. Efectivamente, ¿no? Yo estoy del lado de los empresarios, es decir, como despacho, esto es una empresa y esto también ha significado tener que buscar cómo readaptar todo lo que hemos estado haciendo para poder mantenernos. Y por otro lado, en esta misión de contribuir al fortalecimiento de las empresas, ¿no? En ese sentido, creo que algo que no podemos negar que es evidente es el escenario tan complicado, tan complejo, difícil y retador que significa pues lo que ya nos está tocando vivir. En particular, las pymes se convierten me refiero a micro, pequeñas y medianas empresas, en los sectores más vulnerables a ser devastados por la pandemia, ¿no? Y digo devastados porque de verdad hay empresas que están enfrentando situaciones que ni en sus peores momentos habían tenido que enfrentar
y que hoy día son decisiones que se están tomando y que están siendo devastadoras para las empresas. Entonces, sí creo que es importante comenzar a trabajar, ¿no? Y el cómo, originalmente hay una idea de cómo podríamos hacerlo. Esta idea surge en la delegación CEMIC Guerrero, en una reunión que tuvimos donde muchos empresarios, la mayoría pymes, decían es que no sabemos qué hacer, ¿no? Y dinos por dónde podríamos empezar o qué tendríamos que empezar a hacer para salir de esta, ¿no? Y de ahí surge la idea de esta conferencia y luego de una propuesta específica que ya hay, de hacer un seminario. Les comento rápidamente el seminario. La idea es un seminario que es un tipo taller, en el que por cada rubro de la empresa, acuérdense que hablamos de 5 áreas funcionales, desarrollamos una metodología que les permite a ustedes comenzar por el diagnóstico y luego conocer todos los aspectos que hay que llevar a cabo dentro de esa función en particular y aterrizarla en un plan de acción concreto. ¿Qué vemos ahí? Vemos formatos específicos y prácticos que ustedes van a poder llegar a implementar al siguiente día que tomaron la capacitación para empezar a trabajarlos en sus empresas y empezar a ver resultados inmediatos. Es un seminario que tiene 6 módulos, que yo creo que eso les puede comentar un poquito más el licenciado Marco de cómo está planeado. Y la otra opción es que pudieran ser sesiones cortitas, hablar un tema específico, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, ¿cómo puedo analizar una situación financiera y cómo puedo tomar decisiones hoy día con el estado financiero que ya tengo aquí, que no sé qué voy a hacer? Entonces, depende mucho de qué tipo de capacitación les interese. Lo que sí creo que sería importante es que no podemos bajar los brazos y decir, ya no podemos seguir con esto, ¿no? Hay que encontrar el cómo sí, y creo que este medio, a través de las plataformas y a través del trabajo que está haciendo el ISIC y la Cámara, puede ser un medio a través del cual se pueda lograr. Adelante, Marco. Sí, gracias Mayra y gracias José por tu intervención. Efectivamente, queremos llevar esto a un taller muy específico donde ustedes precisamente a través de los temas que nos puso la maestra Mayra podamos tener acompañamiento con las empresas y puedan implementarlo en estas épocas que son complicadas. Se ha llamado, o estamos terminando de definirlo, pero es un seminario de formación empresarial y cómo competir en época de crisis. Será modular, por supuesto, y bueno, tiene que ver con áreas de función que tiene la empresa, dirección de empresa, recurso humano, mercado, procesos, finanzas, habilidades directivas, etc. Este seminario, pues en breve se les será a ustedes promovido para que revisen el temario y pues ojalá podamos contar con la participación de cada uno de ustedes y que de todos modos esto no obsta para seguir haciendo pláticas de todo tipo, conocer sus intereses, en particular dentro de las encuestas de necesidades y de tendencias que las delegaciones, los afiliados nos preguntan, está precisamente, y buscamos precisamente tener este acercamiento con ustedes y ojalá que podamos tener esa participación para que tengan acceso a la información que comentó hace un momento la maestra Mayra. Muy bien, no hay algo. Perdón. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, es que veo que como no hay muchas preguntas, quisiera yo hacerles una pregunta. ¿Cuál sería como la problemática más urgente que quisieran resolver y que pudieran hacer una pregunta para ver, yo pudiera darles alguna información o compartirles alguna experiencia de cómo se han resuelto este tipo de problemáticas en otros casos anteriormente? A lo mejor alguien se queda con esa pregunta y entonces es que yo le hubiera querido preguntar esto y esta pregunta y ya si quieren terminamos. Ok, maestra, pues vamos a ver si alguien tiene... Pueden tomar la palabra, si gustan, nos pueden levantar su manita en la aplicación o así, que los veamos. Y
o ponerla en el chat. Bueno, si no, yo les voy a compartir un caso. Marco, el que les comenté. A ver, sí, ingeniero. Sí, yo tengo un comentario. Primero, pues agradecer a la cámara y agradecerte, Mayra, la exposición. La verdad que me da... Siempre cuando encontramos como una lucecita de cómo hacer un diagnóstico, cómo establecer una ruta y un plan de acción de trabajo por el cual trabajar, como que da tranquilidad, aunque no tengamos resuelto nuestra problemática, ¿no? Como empresa. Yo también soy una empresa, una persona física con actividad empresarial y tengo ya muchos años afiliado a la Cámara y la Cámara pues me ha servido para crecer como empresa, como persona por sus capacitaciones. Es lo primero que quiero agradecer. Lo segundo, bueno, en relación a tu pregunta, la preocupación de nosotros como empresarios pues es el trabajo. Si tenemos trabajo, dejamos de existir, cerramos nuestro negocio. Entonces, ¿cómo mantenernos activos en trabajo cuando vemos un panorama como el que tenemos frente? Un panorama pues complicado, donde uno de los actores importantes para la generación de infraestructura, para la generación de empleo, pues es los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales. Pero también pues las empresas, los particulares. Y dadas las circunstancias actuales, los empresarios particulares, en una situación como la que tenemos, donde cierran las puertas a lo que no es esencial, en primer lugar lo que se paga pues es el tema de la construcción. Se meten a resolver asuntos más internos, más prácticos, más para la vida diaria. Y a nosotros como empresarios de la construcción, pues nos quedamos sin fuentes de empleo y nuestros empleados pues sin trabajo. Entonces ese es así como el aspecto central de cómo resolver el tema de empleo, de cómo generar trabajo. Y cuando haces la pregunta, la primera pregunta, ¿cómo resolver la problemática que tienes? O cómo mutar o cómo diversificarnos, pues yo lo que pienso es en un tema comercial, diversificarme como empresa de servicio a una empresa también de comercio, pero también dadas las circunstancias en las que tenemos, pues si hago una empresa de venta de materiales, pues a quién le voy a vender. Pues no hay mucho, el trabajo, vamos a ver, hoy está reducido de manera importante. Ese es mi comentario y mi pregunta. Muy bien, gracias. Bueno, voy a responder esta pregunta. Les decía que con esta me retiraba porque tengo un compromiso 1:30, entonces tengo 10 minutos más. Hay preguntas en el chat que me parecen muy interesantes y yo las voy a responder, si me permiten, de manera individual para poder dar información específica de cuál es mi perspectiva de cómo resolver esta problemática. Daniela Gutiérrez, Ángel Pérez, por ejemplo, o Oscar Figueroa, que tienen en el chat planteamientos que voy a tomar para responderles de manera individual. Y a usted, Diego Reinaldo, le respondía. Primero es, ¿su eje es construcción? Sí, edificación, construcción, obra civil, obra industrial. Muy bien. Bueno, uno de los principales aspectos que yo mencionaba en esta plática es que el entorno está cambiando, ¿no? Y está cambiando por las condiciones que están dadas por la pandemia. Cambia el comportamiento del consumidor, cambia la forma en cómo vamos a vivir y cambia también las prioridades que tiene el gobierno para la asignación de los recursos. En ese sentido, tenemos que
reinventarnos. Y reinventarnos justamente tiene que ver con la idea que ya le ha estado rondando en la cabeza de diversificarse o buscar otros segmentos de mercado. Creo que esa parte es muy importante y por ahí es por donde podamos encontrar el cómo sí permanecer en el mercado sin aferrarnos a que las cosas vuelvan a ser como antes, porque es muy probable que no sean igual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversificarnos o de reinventarnos, ¿qué tenemos que voltear a ver? Pues esas oportunidades que hay en el mercado. Fíjense, está habiendo un incremento considerable en los montos de créditos para vivienda a través del Infonavit y del Fobiste. Esa es una oportunidad. ¿Por qué? Pues porque ahora el gobierno está planteando que ya no necesariamente tengas que comprar tu vivienda a un desarrollo ya hecho, sino que tienes la opción de construir en tu propio terreno. ¿Qué está pasando ahí? Que yo creo que hay una oportunidad importante para empresas que se dediquen a la edificación. Y luego platico con empresas del sector de la industria y me dicen, no, es que no es negocio construir una casa habitación, yo he hecho obras más grandes, y yo, sí, pero en otros tiempos. Y tus éxitos pasados no garantizan tus éxitos futuros. O nos reinventamos y nos adaptamos a la nueva realidad tomando las oportunidades que hoy día hay en el mercado, o podemos ir sentados esperando a que el pasado va a ser igual, ¿no? Y eso es muy probable que no suceda. Entonces, creo que ahí es buscar cómo reinventarnos y donde sí hay oportunidades, y una oportunidad, por pequeñita que parezca, en tiempos de crisis hay que tomarla. Yo no hago cosas chiquitas, o haces chiquitas o no haces, porque es lo que hay. Entonces, adaptarse es eso, y reinventarse es eso, y buscar el cómo sí, es dejar el pasado, lo que fue el pasado, y buscar en el futuro esa nueva forma de que podemos encontrar cómo ir consolidando nuestro negocio. Les quiero recomendar un libro que a lo mejor ya han escuchado o ya han leído, se llama La Estrategia del Océano Azul. Con mucho gusto yo los puedo compartir, no sé si a través de Cassandra, licenciado Marco, o con correo electrónico, como ustedes me digan. Este libro habla justamente de cómo podemos encontrar la forma de inventarnos y adaptarnos a nuevas realidades, ¿no? Dejando a un lado lo que ya hemos tenido como éxitos pasados y encontrando en un futuro cómo podemos lograr el éxito. Bien, entonces les decía que me llevo de tarea las preguntas que están en el chat. Voy a tomarlas. Nada más, si me hacen favor, no sé, licenciado Marcos, si pueda compartir mi correo o a través de ustedes. ¿Nos permite, Mayra? A través de nosotros le hacemos llegar la información y las preguntas. Y cierto, ya nos ofreció la maestra Mayra enviarles la presentación, y si nos permite también el libro, bueno, para también enviarles toda la información complementaria a esta plática, así como en el futuro la propuesta del seminario. Gracias. Entonces, un favor. Cassandra, si eres amable, en las preguntas que están en el chat, me la envías para que las responda y puedas hacerles llegar las respuestas a cada una de estas preguntas, así como la presentación que utilizamos en esta plática y el libro en versión digital. Estupendo. Claro que sí, Mayra, ya están guardadas. Gracias. ¿Algo más para Pues cerrar? Porque... Gracias. Al contrario, Mayra, sabemos que es ya tu compromiso. No, al contrario, muy amable por tu plática. Nos quedamos con las últimas reflexiones, esto de o quedarnos sentados esperando o buscar las oportunidades del futuro. La verdad es que es algo que todos tenemos que empezar a ver desde cualquier ámbito que tengamos. Pues muchas gracias a todos por su asistencia a esta plática, y estamos a sus órdenes en las redes sociales con toda la información que emitimos en ellas y en los portales de la misma Cámara. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, maestra, por tu plática muy interesante. Gracias a todos. Buenas tardes. Excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Espero. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias igualmente. Gracias.
Gracias, Marco. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Marco. Saludos. señor Roberto. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias a todos. Gracias, igual. Fin de semana.